Hola, ¿qué tal? Pues como lo comentamos en nuestra transmisión en vivo y ante los problemas técnicos que surgieron, no queríamos dejar el tema inconcluso. Para nosotros era importante el poder aterrizarlo con ustedes de una forma más completa. Entonces, bueno, ahora sí vamos a grabar este video retomando nuestro tema. Amiga. Hola, pues definitivamente mil disculpas. Yo estaba nerviosa, pero no sabía por qué. Y sí, los medios, esta situación nueva, tenemos que aprenderla y practicar mucho. Nos prometemos practicar para que en adelante salgan mejor las cosas. Bien, pues como dice Dul y como hemos recibido en sus comentarios para las personas que se comunicaron diciéndonos que el tema es muy interesante, pero hubo mucha frustración. Tía Licha querida, ¡mua! Ahí va el tema. Que tanto ruido nos hace en la mente y tanto cosquilleo nos hace en el corazón. Lo que son las pérdidas, la separación. Separación y pérdidas. Sí, amiga, creo que esta cuestión de el no saber cómo llevar a cabo una pérdida, y pérdida no hablando específicamente de la pérdida de un ser humano, de un familiar querido, de una amistad, sino tenemos pérdidas laborales, pérdidas materiales, las pérdidas con una pareja, a lo mejor una separación, no precisamente que el otro se muera, aunque algunos quisieran, pero esta separación, ¿no? O sea, el dejar de tener. Bien. Mencionaba hace un momento, amiga, que nuestra mente, nuestra psique, toda pérdida se vive con sufrimiento y dolor. Nuestra mente las va a vivir todas como si fueran una muerte real. Ya sea un divorcio, ya sea que pierdas el trabajo, o ya sea que efectivamente pierdas a un ser querido en lo real, que eso le llamamos real y lo demás son como simbólicas, ¿no? Porque sabes que la persona está ahí, pero te separas de ella. Y bueno, las vivimos con dolor, las vivimos con sufrimiento y empezamos un proceso para que nuestra mente empiece a asimilar qué pasó. Porque ese que me veía ahora ya no me va a ver. Porque también mencionábamos que el dolor es un dolor narcisista. Es decir, no es tanto que me duele porque el otro no esté, me duele porque el otro ya no me va a ver y yo no voy a estar en la mirada del otro. Ese reflejo, esa mirada que me construía, dejo de tenerla, la pierdo y en eso se va un pedazo de nuestra identidad. Por Pero eso es hasta, fuerte. pero ¿hasta dónde puede uno, Sandy, vivir con ese dolor? O sea, qué tan sano es? Y creo que aquí va parte un poco el título de nuestro tema, el de aferrarse o dejar ir. Porque tenemos conciencia o conocimiento de algunas personas que han tenido pérdidas terribles, pero que pasan años y no lo logran superar, ¿no? Sí. Entonces, ¿hasta dónde uno puede, o cómo puede uno darse cuenta de que ya es momento de dejar de sufrir y continuar con tu vida, recuperar tu vida? Sí, mira, muchas de las lecturas que tenemos que tienen mucho que ver con sabiduría, eh, nos hablan de que cuando una persona tiene miedo de vivir, va a tener miedo de morir. Es decir, mucho como vives la muerte, es como has vivido tu vida. Ajá. Mencionabas el aferrarte. Tenemos estas situaciones de apegos, de querer controlar lo incontrolable. La muerte es uno de estos episodios que nos refleja que no tenemos el control de las cosas, de la vida, de las personas. Estas personas que a lo mejor se quedan atrapadas en ese momento, ¿qué tanto fue amor o más bien un vínculo de codependencia
un vínculo patológico, un vínculo tóxico que teníamos con el otro y que va a dejar de alimentarnos como si fuera una droga, ¿no? No quiero decir que cuando se va la persona no duele y no sufras, sí, pero cuando hiciste lo que tenías que hacer en el tiempo y en el momento adecuado, tienes la capacidad de soltar, porque te quedas tranquilo. Es como mi padre me dice, tú haz lo que te toca. Cuando tú haces todo lo que te toca, ya no está en ti. Y eso te da tranquilidad. Yo lo viví en mi divorcio. Yo hice todo lo que me tocaba. Cuando ya eso no funcionó, ¡fum!, sueltas. Sí, Simplemente dejas ir. Porque tú hiciste todo lo que te tocaba. ¿Cuándo te aferras? En el fondo no somos tontos, ¿sí? Y sabemos. Un tiempo me dediqué a dar asistencia al moribundo y la gente no se quería ir. ¿Por qué? Porque en ese momento de la muerte se daba cuenta de todo lo que no hizo. Te decía hace un rato, dejamos de hacernos pendejos y nos damos cuenta que fue lo que no hice, que tuve miedo de vivir. Por lo tanto, en este momento me agarraba una persona así, ¿no? De 90 años y no me soltaba. Y me decía, no me suelte, no me deje. Yo decía, pero ¿por qué tanto miedo a morir si ya tu cuerpo no te sirve? ¿No? bueno, pero yo creo que también ese miedo a morir es parte de la cultura en la que hemos vivido, en la que crecemos. Identificando a otras culturas que ven la muerte como un paso a otra vida, ¿no? Y celebran la muerte de ese ser, porque no es de que, ay, pobrecito, no, sino va a estar mejor. Claro. Pero nosotros vivimos en una cultura de que estoy perdiendo un ser querido, pobrecito, ¿qué va a ser de mí? ¿Cómo voy a vivir ahora sin él? Y volvemos a lo mismo, yo, no Sí. es tanto por el otro. Y crecemos con con esos, ¿cómo podríamos decirle? Constructos con esa manera de Sí. ser. Ajá. Mira, acabas de decir algo muy importante y que para completar lo que dije hace un rato de, bueno, estas culpas, estas situaciones que hacen que te aferres, ahí está la otra parte, las creencias, ¿sí? Nosotros somos el reflejo de una cultura, nos formó un contexto y la manera que tenemos de vivir la muerte es como lo hemos aprendido. Y lo importante aquí es que si nosotros lo aprendimos así, pero no me funciona porque me está chupando la vida, el estar viviendo por el dolor del que se fue, puedo desaprender, puedo aprender otra manera de vivir este proceso de muerte, de separación. Incluso de separación, porque mucho les decía, o a los padres que de repente atiendo a sus hijos por cuestión de divorcio, digo, es que no le hace el daño el divorcio, sino cómo ustedes están viviendo el divorcio. Porque te separas de la persona, de la pareja, mas no dejas de ser padre de, ni madre de, ¿sí? Pero como nosotros lo vivimos con drama, el hijo lo vive de ese modo y entonces aquello se hace un desgarriate. Más porque los pequeños pues no tienen como todas las herramientas para acomodar esto que está pasando, ¿no? En donde el padre empieza a hablar de la madre empieza a hablar mal del padre, que ya daremos, porque esto da para toda una charla, ¿no? Entonces, decía un autor que me gusta mucho, que es Osho, que tenemos que cambiar nuestras creencias, identificar qué es tuyo de lo que sabes y qué es del otro. Y dice, y cuando te das cuenta de eso, te vas a dar cuenta que no hay nada tuyo, que todo es del otro. Y no es fácil, dice, porque no es como cambiar simplemente, es como quitarte la piel y ponerte otra. Sí. Sí, definitivamente. Creo que sí puedo identificar lo que dices. En su momento nos ha tocado vivirlo, pero por ahí me viene a la mente una frase que es, no te amo por lo que eres, sino por lo que soy yo cuando estoy contigo. ¿No? Y entonces, el cómo yo me siento, el cómo yo lo vivo teniéndote, es lo que a mí me hace feliz. Claro. Aparentemente.
Y entonces, en el momento en que ya no estás o en el momento en que me doy cuenta que ya no puedo mantener esta relación, pero está la otra parte de, ¿y ahora qué va a ser de mí? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿No? Y ahí es donde entra el conflicto. Claro, claro. Y la resolución del conflicto es aprender a ser sin la mirada de ese otro que te daba un algo, que te construía desde algún lugar, como madre o como padre o como esposo, laboralmente. Laboralmente, ¿no? El lugar que ocupabas en esa institución, ya no vas a ser la, ¿no? Mira, a mí no me gustaría que se viera como falta de empatía, sobre todo por la etapa que estamos viviendo de tanta, de que la muerte está muy presente, es cotidiana, es inesperada, ¿no? Que ahí es cuando duele y se vuelve algo trágico. Lo trágico tiene que ver con que no lo esperabas. Cuando una persona está enferma ya de tiempo, te da tiempo de ir elaborando el duelo. Hay muchos tipos de duelo, ¿no? Y ahí lo vas elaborando. Pero cuando llega de un momento a otro, no lo esperabas, entras en shock. En un primer momento no estás entendiendo nada. Tu cerebro, tu mecanismo de reflexión se bloquea. Y al bloquearse entra algo que se llama mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa son lo que conocemos como etapas o dentro del proceso de duelo, ¿sí? Que todos las van a vivir de una manera u otra. Y que lo que debemos de hacer es sanamente vivir lo que estemos sintiendo piel adentro. Lo quiero llorar, lo lloro. Le quiero gritar, insultarlo, lo insulto. Quiero decirle por qué te fuiste desgraciado y me dejaste, lo hago, ¿sí? Pero esto, mientras yo viva mis etapas, va a llegar un momento en que se empieza a diluir. Ajá. No se diluye cuando no me doy la oportunidad de vivirlo. Y entonces me quedo en ese pasado. Sufro por el pasado, tengo miedo al futuro y no me centro en el momento presente de observar lo que estoy sintiendo, pensando, sufriendo, llorando. En este momento tenemos que cargar con lo inesperado, con lo duro, con que no podemos hacer el ritual. Por ahí hace rato te hacían la pregunta de cómo hacer para que un niño entre en esta aprendizaje de lo que es la muerte. Bueno, pues tiene que vivir el ritual. Los rituales nos sanan, los rituales nos acomodan. Las mascotas es importante que las tengan porque la mascota va a morir. Tú debes de vivir con tu hijo ese proceso y enseñarle el ritual de la muerte. ¿Por qué? Porque el ritual te ayuda a elaborar para después dejar ir. Cuando te quedas atrapado es porque dentro de tus, pues sí, dentro de tu conciencia, sabes muy en el fondo de ti que algo te faltó solucionar con esa persona. Sí, totalmente. Creo que es que lo estás diciendo y lo voy asociando a experiencias propias. Y sí, por supuesto, digo, me pasó cuando falleció el esposo de mi mamá, mi papá Álvaro, que fallece y recuerdo estar en el velorio y mi hermanita de 10 años me decía, Dulcita, ¿por qué no lloras? Y yo no era que estuviera, bueno, supongo que estaba como en shock, pero no porque no concibiera la muerte de esta persona, sino porque era el sentimiento de culpabilidad por lo que no dije o por lo que dije, por lo que hice o por lo que dejé de hacer, ¿no? Entonces, sí es cierto, queda uno en esta cuestión de, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo lo vivo? Y creo que tardé 2 semanas en poder llorar. Cuando de repente un día estoy lavando trastes y te cae el peso y te cae te reaccionas a la situación y dices, ya se murió. Sí. Y entonces creo que ahí vale mucho lo que acabas de decir, el poder
reflexionar y decir, bueno, lo que haya hecho, lo que no haya hecho, ya no lo puedo cambiar. Exacto, el perdón sana. Sí. El perdón sana y te ayuda a soltar. Esto que acabas de mencionar que es, por eso son charlas, ¿no? Porque están nuestras experiencias matizando todo lo que podemos haber aprendido. Ajá. Y déjame decirte que para mí este tema es fascinante porque con lo que me he enfrentado toda mi vida han sido las pérdidas. En un primer momento no físicas, pero te puedo decir que en 40 y tantos años que tengo, 40 y tantos. Me he cambiado una vez por año de casa. Imagínate la onda de la pérdida, ¿no? Bueno, por supuesto los divorcios, bueno, por supuesto la separación de los hijos, bueno, por supuesto, ahí sí ya desde los 16 años las muertes reales, ajá, con las abuelas, la abuela materna y en fin, que finalmente son shocks y que no acomodas y que con el tiempo 4 hermanos de mi padre se murieron de cáncer y a mí me tocó estar cerca de los últimos 3. Entonces, vaya, es un tema que me he dedicado a trabajar piel adentro porque si no estaría hecha pedazos, o llorando, hablaría y lloraría todo el tiempo. Ese es un tip. Cuando la gente no logra superar, no puede hablarlo, es suelta a llorar. Ya cuando tú logras superar, ya puedes hablar de esto que pasó, porque ya lo dejaste, ya lo soltaste. Entonces, algo muy importante es, si yo me doy cuenta cuando el otro se fue, que no hice lo que debía de hacer, como afortunadamente en nuestra mente, todo lo que imaginamos, ¿te acuerdas que dije que tuvieran cuidado con lo que imaginaban la primera charla que tuvimos? Se vive como tal cual. Tú puedes cerrar los ojos y sentar a la persona y pedirle perdón por lo que no hiciste. Y eso te va a ayudar, esas son estrategias de sanación, ¿no? Y en un primer momento, a quien tienes que perdonar es a ti. Porque si no sueltas es porque estás consciente de que algo no se solucionó con esa persona. Soluciónalo. Estás vivo y dije, mientras estés vivo tienes la oportunidad. Para mí la vida no tendría ningún sentido si no tienes la opción de cambiar. Si esto no te, o sea, no puede ser que si cosas que hiciste en un pasado no te funcionaron, pues serás estúpido si no las cambias, ¿no? Que muchos nos vivimos así. Hasta que nos cansamos de sufrir. ¿No? A muchos pacientes les decía, ya te cansaste de sufrir, por eso vienes a terapia. Ya te cansaste de sufrir. Y hay otros que dicen, no, espérate, otro ratito, así estoy a gusto, me gusta ser la víctima, me gusta que me duela. Recuerdo ahorita una amiga que decía, todo lo que he vivido me ha dado experiencias y me da esta oportunidad de crecer, de decidir continuar o detenerme en su momento. Pero eso no quita que deje de estarme diciendo que qué tonta, porque cuesta muchas veces darte cuenta que estás en una etapa de conflicto, ¿no? Emocional. Pero cuesta más trabajo cuando ya te das cuenta y no sabes cómo salir. En ese momento se busca ayuda. Y no eres menos inteligente, ni eres menos listo, al contrario. Nosotros no lo sabemos todo, pero por eso hay todo que nos puede ayudar. Un libro, una película, la terapia, los amigos. Ahorita estamos viviendo una situación muy difícil. ¿Tú crees que tú y yo empezamos esto nomás porque sí? No. Y te lo voy a decir ahora, en frente de todo el mundo. En el fondo tenemos miedo a nuestra finitud. Se nos está poniendo enfrente. ¿Y si me muero, qué he hecho con mi vida? Sí, por supuesto. No me puedo quedar nada más en la cuestión de di clases, así mi epitafio, dio clases y compartió memes. No, no puedo quedar ahí. Sí, definitivamente, creo que sí es esta cuestión de quiero hacer algo más, quiero algo, y no es una cuestión de nada más hacerlo por, vamos. Es por uno. Sí, siempre exacto. Es por uno. El poder pero tener en el esta camino, satisfacción,
esa Exacto, satisfacción de decir, me atreví a hacerlo. claro, claro. Ahorita, antes. Sí, lo hacemos por nosotros, pero si en el camino podemos vincularnos, que al final de cuentas la vida sirve para eso, para vincularte, para seguir compartiendo y para seguir aprendiendo, pues qué maravilla. No digo Totalmente. pagando, porque aquí no nos pagan, pero, pero es todo lo demás que también es ganancia, ¿sí? Ese es el punto de entre la vida y la muerte. Que en la vida vivas obteniendo las satisfacciones necesarias para ti y compartiéndolas con el otro. Seguramente una persona que vive de ese modo, cuando llegue la muerte, yo te soy honesta, sabes que tengo fibromialgia, ¿no? A mí me dice la muerte y yo digo, Dios mío, ¿cuándo? Gracias, por favor, voy a descansar de tanto dolor. Y no es, a veces se sienten raro oírme decir eso, pero no deberían de sentirlo, es verdaderamente lo que yo siento, o sea, muy, muy en el fondo. Vivir con dolor es terrible. Por supuesto. Es una cosa que yo digo, ¿cuándo voy a descansar? Eso no quiere decir que esté haciendo cosas para tirarme y ya a acelerar el proceso. Que Sí, también no, hay claro, personas... obviamente no estamos hablando de pensamientos suicidas, No, menos, pero no, es una aceptación. exacto. Y efectivamente, cuando ya tienes esta aceptación de que tarde o temprano tu vida va a concluir, Caminas, claro, y empiezas a ser consciente de lo que estás haciendo aquí, ahora, lo disfrutas, lo aprecias, agradeces lo que tienes, te das ese chance, esa oportunidad, ese gusto de hacer lo que quieres hacer claro. y pasa, y Bien. sigues. Acabas de decir algo bien importante. ¿Cómo soltar estando en el aquí y el ahora? Ay, pero ¿cómo dices eso que parece fácil? Huele, saborea, toca, vibra con todos tus sentidos. Eso es estar en el aquí y en el ahora. Yo estoy aquí y ahora. Afortunadamente ya no estoy pensando en que se va la señal y el sonido y todo esto, ¿no? Porque eso es desgastante porque chini esto y chini lo otro. No. Imagínate una vida en donde estás pensando en que, híjole, y si él estuviera, híjole, y por qué se fue, híjole, y por qué. ¿No? Haz de cuenta que es como nuestra transmisión de hace rato. Es estresante, es desgastante. Sí. ¿Y qué generas en el otro? Me dice mi tía, hija, me frustré porque ni te oía ni te veía. Me mandas el video, ¿no? Sí, yo recibiendo los mensajes de las amigas, de la hija, y, mami, es que Sandy no se oye, es que no sé qué pasa, es que está muy raro, y sabes que te están viendo y tienes que seguir hablando, y por acá le mueves, y también, digo, creo, no sé, y no quiero creer que haber hablado del estrés como primer tema fue un mal augurio. Pero hay que cambiar el chip. Sí. Para nuestro próximo tema va a ser felicidad al 100%. Pero sí, creo que tenemos que vivir. Tenemos que aprender a disfrutar. Tenemos que agradecer lo que tenemos. Gracias a Dios ahorita o a la creencia, ¿no? Que tengan. Que cada quien tenga. Que cada quien tenga efectivamente. Estás vivo. Y sí, creo que en este momento podemos tener este sentimiento de empatía con amistades muy queridas que han estado perdiendo a sus seres, a sus familiares en estos últimos días, en estos últimos meses. Pero también creo que la vida te dio esa gran oportunidad de convivir con estas personas, que fueran parte de tu familia o parte de tu vida, y que si ya no están, tú sí sigues aquí. Sí. Y tú tienes que seguir, porque aparte, bueno, bien trillada la frase a lo mejor, pero ellos no quisieran que tú siguieras sufriendo. Sí, mira, mientras estabas diciendo eso se me vienen a la mente 10,000 cosas sobre el tema, pero bueno, intentando como, a ver, ¿cómo poder decirlo? Hay algunas tradiciones que mencionan que esto, yo supongo que se me grabó porque
me dio tranquilidad, ¿no? Y finalmente yo lo que acomodo es porque me tranquiliza ante tanta angustia que es la vida. Hay personas que deciden desde arriba, cuando están en el universo, cuando son otra cosa que no es materia, no son cuerpo, con quién estar y vivir sus aprendizajes, ¿sale? Y muchas de estas personas, cuando se van que son jóvenes o que son niños, que son de las cosas que uno no entiende, ¿no? Yo recuerdo que desde niña veía personas sin miembros, sin piernas, y decía, ¿por qué? ¿Por qué les pasa esto? Y bueno, cuando aprendí esto en las tradiciones espirituales, me tranquilizó bastante. Es parte de su aprendizaje. Es parte de su aprendizaje y ellos decidieron eso desde algún lugar, para vivir la experiencia humana y trascender o pasar a otra cosa. Entonces, dices, es que se fue y está muy joven. Yo lo que pienso cuando eso pasa y me entero de eso, digo, ay, qué padre, ya pasó de año. Ya está en otro lugar y nosotros todavía no pasamos de año. Nosotros todavía tenemos que seguir con el dolor, con el frío, con el hambre, con el calor, ¿no? Con la necesidad, con todo lo que implica el cuerpo. El cuerpo implica muchas cosas que llegan a ser desde muy dolorosas hasta muy placenteras, pero que si te vas a lo muy placentero, ¿no? También es muerte. No sé, consumir a grados extremos, todo eso también te lleva a esta parte, y que en realidad lo haces para anestesiarte de la vida y sentir menos. Es todo un rollo lo de las adicciones, otro tema, ¿sale? Pero que ahorita nos está tocando vivir una pandemia. Es complicado, es muy complicado porque muchos se están yendo de montón, ¿no? Y de repente dice uno, ¿qué tendré que quedarme a aprender? Ahora ya no puedo abrazar cuando me encantaba abrazar. Ya no puedo estar cerca de cuando me encantaba ir a un café. ¿Por qué tenemos que aprender esta nueva forma para sobrevivir? Porque lo que está en juego es nuestra vida, ¿no? Con este virus lo que está en juego es nuestra vida. Tengo que aprender ahora de otro modo. Y si las redes sociales antes eran frías, ahora me parece lo más divino porque puedo mirarte, porque me sé mirada, ¿sí? Y porque en ese nos construimos. Porque mis tías, que he recibido maravillosos comentarios de ellas, ¡ah, qué padre! Porque yo no me había acercado en años. Es nuevo, es diferente, pero no por eso, aunque es muy doloroso. Y era el otro pensamiento que me venía, que lo dije en la charla difícil. Tenemos que vivir lo que necesitemos vivir en el momento. Si perdiste a alguien en lo real o en lo simbólico, vas a empezar un proceso de duelo que tiene varias etapas y que es necesario que las vivas y las pases para que puedas transmutar y llegar otra vez a sentir el bienestar por la vida, a volver a querer tener proyectos, el que sientas que estás respirando otra vez, aunque esa persona no esté cerca. Sí, tienes mucha razón, porque creo que precisamente ahorita con esta situación que mencionas que estamos viviendo, me ha tocado coincidir con 2 o 3 personas que dicen, no, es que no me puedo reír, o sea, me siento culpable por sentirme un ratito bien porque perdí a alguien. Entonces, pues es válido y es parte de este duelo y no puedes estar llorando o sufriendo todo el tiempo porque lo único que vas a hacer es consumirte. Consumirte, sí. Entonces, me gustaría que pudiéramos iniciar a mencionar estas etapas del duelo, ¿te parece? Sí, por favor. Entonces, bueno, pues de un inicio tenemos lo que es el shock emocional, en esta cuestión de estoy viviendo esta pérdida, lloro, sufro, no lo comprendo. No sé qué pasó. No sé qué pasó.
¿Por qué a mí? Ujú. ¿No? Y entonces viene la etapa de la negación o el rechazo. Ujú. ¿Por qué a mí? O No igual puedo y... creerlo, no Ujú, está pasando. sí, exactamente. O, pues no, no, no lo acepto, Ujú, ujú. ¿no? Y incluso hay personas que, por ejemplo, cuando un ser querido se va, no se quieren desprender de las cosas materiales de esta persona. Entonces, Sí. lo rechazo totalmente. Y después viene la ira, el enfado. Ujú, El enfado con el que se fue, porque me hizo esto, porque me abandonó, conmigo mismo, ujú, porque si es así, estamos hablando de una relación de pareja, es que si yo lo di todo, es que si yo entregué, si yo cumplí, si yo fui, si yo di, ¿no? Y el ujú, otro no lo aprovechó. Entonces, empiezo a enojarme y después viene el miedo. ujú. Siento miedo. Sí, porque como tu identidad se ve amenazada, ese que tú eras antes de esta pérdida, pues ahora quién sabe cómo va a ser, quién sabe cómo va a actuar. Llega a ser tal el grado de este temor que algunas personas viven lo que se le llama la catástrofe del yo, que por completo se desintegra su mente y llegan a una situación de psicosis, ¿no? Por no poder comprender esto. Y esto te lleva a la depresión, No, antes la ¿no? depresión, La depresión es luego, antes. ajá, Ok. sí, Y pues creo que lo más difícil, la aceptación. sí, Llegar a la etapa de la aceptación, llegar a la etapa del autoperdón. te va a dar la sanación, Exacto. te va a dar la sanación. Sí, todas las grandes religiones siempre te hablan, incluso la católica, que es donde la mayoría de los mexicanos fuimos formados, de que debes de llegar a aceptar. Y sí, te hablan del perdón, y sí, y llevamos más de 2000 años oyendo todo esto, y sin embargo no nos cae el 20, que la liberación de todo este sufrimiento está en estas palabras pequeñas pero tan profundas, que tienen que ver con que te des cuenta de que eres un ser humano finito y lo tienes que aceptar, de que el otro es finito y también lo tienes que aceptar, ¿no? Y que como humano, en la vida no tenemos recetas. Tú y yo estamos charlando y podemos decir, yo puedo decir lo que he aprendido, tú lo que has aprendido, pero el camino es solo. Y el camino es de cada quien. Uh-huh. Y en el camino, tus experiencias van marcando tu destino, tus decisiones también. Y en este camino, el perdón, tanto de ti, lo que hiciste, como del otro, y lo que hace, es sanación. De verdad, no quiero, no pertenezco a ninguna religión, no, es simplemente o de manera objetiva lo que he aprendido para que no estés en el dolor y en el sufrimiento. Acepta, perdona, libera, Y en ese momento vas a volver a vivir. así. Vivir de una manera real, pero además, como decía yo esa palabra, siendo amable contigo mismo. Exacto, exacto. Apapáchate, porque al final de cuentas es esta cuestión de quererte a ti mismo, como Sí, dices, sí. perdonarte. Uh-huh. Dice Osho que quien no logra soltar el pasado no vive, medio sobrevive. Uh-huh. Wow. Sí, es fascinante. ¿Qué es lo que te mantiene en el sufrimiento? ¿Qué estás recordando? ¿Qué es lo que te mantiene en el sufrimiento? Que tienes miedo a lo que vendrá sin lo conocido. Para las dos se necesita chambearle. O sea, la paz interna no te llega así nomás. No. ¿Cómo dicen? A Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Tienes que trabajar en ti, en sentirte mejor. Decía por ahí una pregunta, ¿qué se hace cuando una persona no quiere?
Mira, ni uno que tiene las herramientas para poder ayudar al otro va a poder hacer por el otro lo que ese no quiere hacer por sí mismo. Totalmente. Y eso es una decisión. Sí, totalmente. Totalmente. O sea, creo que aquí cuenta esa parte que decir, acepta la ayuda, reconoce que la necesitas y permítete ser ayudado. Así de simple. Así Así de de simple. simple. Cuando ya una persona pasó estas etapas de duelo, mejora su calidad de vida, deja de ser sufriente y entonces empieza ahora sí vivir, disminuye el aislamiento social, por supuesto aumenta su autoestima porque, ¿qué crees? Sobrevivió, lo logró. Sí. Es un sobreviviente, ¿sí? Y bueno, obviamente todo esto hace que se disminuya toda la tensión que hay en él y con el entorno, porque además en todas estas cosas no solo nos lastimamos nosotros, lastimamos a todos los que están alrededor, ¿sí? Eso es algo bien, bien, bien importante y que debemos entender que la responsabilidad de nuestra vida es nuestra. ¿Cómo vamos a vivir? Nosotros tomamos la decisión. ¿Cómo vamos a morir? ¿Qué crees? Nosotros también la decidimos. Pero me dices, ¡ay, pero me dio cáncer! Tú vas a decidir cómo vives ahora sí que cómo vives ese proceso de experiencia, de prueba o de muerte. Claro. Tú lo decides. Sí, sí, es cierto. Ahora, al momento de morir, tú decides si mueres con miedo o mueres con agradecimiento o mueres ¿cómo? Y regularmente, como vivió la persona, es como va a morir. Sí, total, eso sí, lo leí. Eso sí lo leí. Igual, relacionado con Osho, decían, aquellas personas que se dedican a vivir plenamente no tienen miedo a la muerte. Correcto. Porque correcto. van a morir de la misma manera. Sí. Aquellas personas que no viven por estar pensando en lo que han sufrido, en lo que han vivido, en lo que no tienen, en lo que les falta o la inconformidad con lo que tienen, van a morir de la misma manera. Sí, en ese momento van a decir, ¿por qué yo? Sí. O es un pánico a la muerte. Claro, claro, porque viviste con temor a la vida. Que muchos los mexicanos ahí nos movemos, ¿eh? Sí. Este asunto de la muerte es delicada para nosotros. Y bueno, por supuesto, cuando tú aceptas, cuando tú continúas con la vida en aceptación, en agradecimiento, en perdón, ¿sí? Entonces ya hay una salud física y salud mental. Cuando no vives bajo estos, mira, sí me gustaría decirle, quisiera decir solo valores, pero eso es muy simple. Estas palabras con una energía tan profunda como el amor, el perdón, de verdad tienen una energía fuerte cuando tú las empiezas a trabajar. Entonces, pues bueno, creo que ya lo hicimos redondito, amiga, el tema. Creo que ahora ya quedó. Ya quedó. ¿Y te parece que lo subamos ya para que nuestros queridísimos nos perdonen? Sí, por favor. Perdónenos. Sí, la verdad es que, amiga, como siempre ha sido un placer charlar contigo. Gracias por toda esta, por poder arreglar esta situación, en verdad. Yo sé que si no lo hubiéramos hecho, no hubieras dormido. Sí. Entonces, bueno, y sí era importante, era un tema que creo que sí es muy importante para todos. Esperemos que este mensaje le llegue a quien le tenga que llegar y le sirva a quien le tenga que servir, quien lo necesite, de todo corazón. Y pues muchísimas gracias. No, de que yo quiero decirles que a veces la verdad suena dura, ¿sí? No la digo yo, la dicen años y años de ¿cómo se dice?, de conocimiento, que yo no lo he leído todo, pero me he acercado desde diferentes lugares y es mejor entender que vivir en el dolor y el sufrimiento. Cuando tú entiendes, organizas lo que hay en tu mente y puedes continuar. Si no entiendes, te quedas estancado. A veces ignoramos que tenemos el derecho de elegir la vida, de elegir la muerte, que tenemos el derecho de elegir perdonar o no perdonar,
Eso es tu elección. Y bueno, para los que me conocen, compañeros o expacientes o exalumnos, saben que la única manera en la que puedo compartir es así, pongámosle mi verdad, ¿sí? Mi verdad. Ok. No, pongámosle como algo en lo que yo creo profundamente y que me ha servido y que por eso lo comparto. Y es una delicia escucharte. Yo siempre lo he dicho, platicar contigo siempre es un abrazo al alma. Gracias, Sensei. Gracias. Así que, bueno, pues ya lo dijo Sandy, no lo pudo haber dicho mejor de otra manera. Vivamos. Vale. Vivamos aquí, ahora. Muchas gracias. Hasta la próxima.